El ciclo de la vida es simple: nacemos, crecemos, comemos, nos quejamos de lo caro que está el alquiler y después morimos. Y mientras tanto, en el mundo pasan muchas cosas y en ese sentido el siglo XX fue una locura. Guerras mundiales, revoluciones, Guerra Fría, la invención de la bomba atómica, las computadoras y las películas. Pero lo cierto es que quienes tenemos menos de 40 años no vivimos grandes cambios globales durante nuestra vida adulta. O al menos nada que hiciera tambalear la estructura general del mundo. Bueno, acá les quiero contar que eso se acabó, porque estamos en un momento bisagra en la historia de la humanidad y el mundo que conocíamos ya no existe. El mundo que se está rompiendo un poco quedó organizado luego de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Porque en noviembre de 1989 los alemanes tiraron abajo el muro que dividía a Alemania en un sector comunista y un bloque capitalista, y que junto a una serie de protestas en el bloque comunista terminaron desembocando en el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. A partir de ese cambio estructural en el mundo, Estados Unidos quedó como la gran potencia dominante y se afianzó el reino del neoliberalismo. Una versión recargada del liberalismo económico que surgía en contraposición al estado de bienestar y la fuerte inversión estatal luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y que planteaba que había que reducir el Estado, reducir el gasto social, desregular el mundo financiero y reducir los impuestos para los más ricos, para que ellos impulsen la economía y sus beneficios se derramen al resto de la sociedad. Con gobiernos centrales adoptando esta perspectiva y políticas como Margaret Thatcher en Reino Unido o Ronald Reagan en Estados Unidos, a través de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, y con gobiernos que a lo ancho y largo del mundo aplicaban las reformas neoliberales del Consenso de Washington, que es como se llamó a este paquete de medidas. La expansión del neoliberalismo estaba acompañada de propaganda y de un relato de que todo iba a ser mejor ahora, el relato de la globalización. Ahora íbamos a estar conectados mundialmente, el desarrollo de las comunicaciones iba a hacer que las distancias sean cada vez menores, ahora que el neoliberalismo había roto las barreras entre las naciones y que la malvada Unión Soviética había muerto, los países iban a poder comerciar armoniosamente entre sí de igual a igual. Y era tal la hegemonía del neoliberalismo y el relato de la globalización que incluso gobiernos de corte progresista, históricamente enfrentados con los conservadores que habían aplicado las reformas neoliberales, seguían manteniendo ese mismo plan. Como el demócrata Bill Clinton en Estados Unidos, o el laborista Tony Blair en Reino Unido, o más acá el peronista Carlos Menem, que había asumido la presidencia con un discurso completamente diferente. Como efecto secundario de la mano de la globalización se expandieron por el mundo ciertas agendas progresistas del liberalismo de los países dominantes que hablaba de un mundo más armonioso y amable para todos, en contra de la discriminación racial, incorporando algunas reivindicaciones del feminismo liberal o del cuidado del medio ambiente, aunque obviamente de forma bastante lavada y tolerable para las élites del mundo. No uses más sorbete porque vas a contaminar el mar, fíjate las pobres tortuguitas, pero la contaminación industrial, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pongamos un amigo negro en cada película, pero el racismo estructural y la violencia policial, y bueno, cosas que pasan. Que haya mujeres en puestos gerenciales, pero la violencia de género, no, eso es el ámbito privado. El tema es que la globalización fue un espejismo. Sí, tenemos una vinculación global nunca antes vista, el desarrollo tecnológico es impresionante y la interconexión cultural es un hecho. Pero el neoliberalismo nos llevó a una desigualdad mayor que la que había entre reyes y campesinos hace siglos, gracias al enriquecimiento obsceno de una hiperminoría que extiende sus tentáculos y evade impuestos en paraísos fiscales. Las guerras y los conflictos entre naciones no terminaron, sino todo lo contrario. Los problemas de salud mental están cada vez más extendidos. Las redes sociales nos divierten, pero también nos cagan la cabeza generando ansiedad, falta de concentración y usando nuestros datos comercialmente. Los Simpsons entraron en decadencia, resurgió el terraplanismo, volvió el tiro bajo y Mirta Legrand en este contexto parece progresista. La globalización prometió cosas que en realidad fue una excusa para que los países y personas más poderosas hicieran sus negocios, dejando a la mayoría de la población excluida. Este resquebrajamiento del paradigma de la globalización y el neoliberalismo están ligados con la crisis de Estados Unidos y de su rol en el mundo. Y algo de su origen se puede rastrear hasta la crisis económica de 2008, disparada por la explosión de una burbuja financiera en el ámbito inmobiliario que repercutió fuertemente en todo el mundo. Hizo entrar en crisis al euro, generó una recesión a nivel global y llevó a que los estados salieran a poner guita para evitar que colapsara el sistema bancario. Pero más allá de eso, la economía estadounidense se transformó en las últimas décadas. Y si bien sigue siendo una potencia militar y económica, ya no es la indiscutible productora de bienes industriales que alguna vez fue. Hoy la producción industrial está deslocalizada, lo que hace que haya partes de un mismo producto que se hacen o ensamblan en diferentes países, y la balanza comercial yanqui es negativa desde hace décadas, así que importa mucho más de lo que exporta. Su clase obrera industrial está en declive, el endeudamiento que tiene el país es gigantesco, ya no es la vanguardia absoluta en el desarrollo tecnológico, sino que hay otros países que se lo están disputando. China. Y es cada vez más evidente que siendo una economía postindustrial está difícil sostener el rol que venía teniendo en las últimas décadas.
Pero bueno, estas cosas no vienen solas. El declive económico de Estados Unidos y del paradigma de la globalización y el neoliberalismo vienen acompañadas de un temblor social y político tanto en los países centrales como en los países periféricos y pobres. Se vive una fuerte ruptura en el tejido social, planificar una familia es cada vez más difícil, la casa propia es prácticamente una fantasía y el individualismo es la tónica de la época. Las redes sociales y la virtualidad alteraron todo, con esa mezcla de sobreinformación, burbujas algorítmicas, adicción y confusión acerca de qué es importante y qué no, que hace que en Instagram o TikTok podemos ver un bombardeo en Medio Oriente seguido de una rutina de skincare o de perritos jugando. Es demasiado caótico todo, la posverdad, de no saber qué cosas son reales, encima todo cada vez más difícil con la inteligencia artificial que se mete en todos lados y nos va a robar nuestros trabajos. Estamos hiperconectados, pero cada vez menos comunicados. Y la polarización política está cada vez más pronunciada con personas que no reconocen en quien piensa diferente o tiene diferentes opiniones a alguien con quien se pueda tener un diálogo o un intercambio, sino que ven un enemigo. Así que no es casual que las ultraderechas se nutran de toda esta confusión y parezcan hasta casi razonables. Porque la insatisfacción de las mayorías con este mundo tan desigual y lleno de promesas rotas es algo completamente lógico. Hay una frase de Antonio Gramsci que dice: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en nacer y en este claroscuro surgen los monstruos. Y yo la siento bastante adecuada para describir la situación en la que estamos ahora, pero el temita es que Gramsci decía eso justo antes del ascenso del nazismo y de que comience la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya no es el matón internacional y ya no tiene, ante los conflictos del mundo, la capacidad para meter la cola como hacía antes. En 2021 retiró sus tropas de Afganistán, en 2022 Rusia invadió a Ucrania y Estados Unidos no logró cambiar el curso de los eventos, estamos viviendo un genocidio televisado en Palestina en tiempo real, la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea está en su peor momento, con Donald Trump amenazando con aranceles a las importaciones a todo el mundo, hubo amenazas de guerra entre India y Pakistán, entre Irán e Israel, un golpe de estado en Perú, y también pasan cosas lindas como que un bloque de países del centro de África, Mali, Níger y Burkina Faso, están desarrollando una perspectiva panafricanista e independizándose del dominio imperialista francés. El mundo está dejando de tener un solo polo. Los nacionalismos y perspectivas proteccionistas a la economía están ganando cada vez más terreno contra el paradigma neoliberal y nos estamos asomando a un mundo multipolar. China es hoy una potencia industrial, tecnológica y militar que gana cada vez más influencia en África y Sudamérica, gracias a inversiones y swaps de moneda que exigen mucho menos a cambio de lo que hacen el FMI o el Banco Mundial. Ya no es solamente una amenaza futura para la supremacía yanqui, que es lo que se hablaba hace 15 o 20 años, sino que hoy son potencias que se hablan de igual a igual. Y las economías en crecimiento más importantes por fuera de Norteamérica y Europa afianzan sus lazos a través de los BRICS, que en 2009 agrupaban a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que ya sumó a Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán e Indonesia y tiene otras 10 más que quieren ingresar. No está claro cuál es el futuro que se viene con esta ruptura del paradigma de la globalización y el neoliberalismo que estamos viviendo. Si hay que empezar a estudiar chino y aprender a alabar al emperador Xi Jinping, si Estados Unidos va a recomponerse, si vamos a llegar a algún tipo de balance global, o si vamos a una fragmentación absoluta en donde los conflictos sigan escalando cada vez más. Estamos en tiempos de caos en los que todo pasa a gran velocidad y conviven un montón de cosas contradictorias entre sí. Deshumanización, individualismo, apatía, violencia, pero también solidaridad, compromiso y organización colectiva, política, feminista, estudiantil, sindical. El panorama está complicado, no voy a mentirles, pero como en toda crisis, y sobre todo en una crisis de esta magnitud, las posibilidades son infinitas. Así que ¿quién te dice que luego de esto pasemos de página y lleguemos a un mundo mejor? ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? Sí, oportuncrisis. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esta es mi vuelta triunfal a YouTube después de años de no subir cosas a YouTube, pero también subo videos en Instagram, me pueden seguir en Instagram y comenten este video qué les pareció, ¿están de acuerdo? ¿No? Pelado, ¿qué decís? Y bueno, nos vemos en el próximo video.